Si le preguntas a un fanático del mundo de lo paranormal y del misterio, y le preguntas ¿cuál es la casa encantada más misteriosa del mundo?, seguramente te dirán que es la casa de Amityville, en Estados Unidos. Para el programa de hoy tengo un invitado especial, uno de mis mejores amigos, y que, al igual que yo, es un auténtico fanático del mundo de lo paranormal. Ya sea porque seamos más escépticos o porque creamos en que pueda haber algo más, nos gustan estos temas, nos llaman la atención y siempre nos ha atraído todo lo que envuelve a este mundo paranormal. Hoy hablaremos de la casa de Amityville. Os vamos a contar cosas que quizás sepáis, otras que quizá no. Pero aunque estés muy metido en el tema de lo paranormal, hay datos que te vamos a comentar hoy que quizás no sabías. Empezamos. Pues sin más dilación voy a presentaros a Óscar, un gran amigo mío, fanático como yo de todos estos temas, y en el cual vamos a tener una tertulia muy interesante hablando sobre todo lo que envuelve a esta casa misteriosa. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar y súper contento con la invitación para hablar de un tema tan guay como es Amityville. Todo el tema paranormal es una maravilla, una maravilla. Sí, es que es algo que son de las cosas que no son muchas cosas, pero está posiblemente lo que es el mundo de lo paranormal, las películas de terror, es algo que nos fascina a los dos. Entonces, si te parece, voy a explicar un poquito para la audiencia qué es esa casa de Amityville, realmente, qué es lo que sabemos, ¿vale? Se conoce el caso de Amityville, y aparte con ese nombre, por lo que sucedió un día, mejor dicho, una noche en concreto, en una casa de la localidad de Amityville en Nueva York. Esa casa es famosa precisamente por lo que sucedió, pero es que es una casa que se conoce muy bien hasta la dirección, se ha ido a visitar muchas veces, está en el 112 de Ocean Avenue, allí en Amityville, y es una casa que se construyó en el año 1928 y es una casa de estilo colonial holandés. Imagino que por el tipo de inmigración que tenían en ese momento, pues construían las casas de esa forma. Pero realmente los hechos por los que es conocida esta casa es por lo que sucedió en una noche trágica y lo que sucedió un año después durante 28 días. Y lo cierto es que hay cosas que sabemos a ciencia cierta, de forma empírica, y otras que no, y es de lo que vamos a hablar. Así que, bueno, si te parece, si quieres, cuéntame tú, Óscar, ¿qué es lo que sucedió esa noche del 13 de noviembre, cuando vivían los DiFeo en esa casa en el año 1974? Vale. A ver, voy a centrarme en lo que más, digamos, ¿cómo decirlo?, más comprobado o más son las pruebas más fehacientes de lo que realmente ocurrió, porque ha habido, como ya sabes, el caso se ha reabierto muchas veces, cada vez que ha intentado apelar ha cambiado de teoría, pero bueno, lo que más establecido está es que el propio Ronald DeFeo Jr., qué nombre más bonito que tenía, a sus 23 añitos, pues estaba una noche del 13 de noviembre del 74, pues en el sótano, viendo la tele, o esto es lo que, bueno, se comenta, y de repente, pues él cuenta que apareció una figura en el cual le dio una escopeta, la marca, no recuerdo, Milton o algo así se llamaba, una escopeta en particular, y le dijo, pues, mata a tu familia. Entonces él, pues por lo visto, cogió el arma y se fue cuarto por cuarto, empezando por el de los padres, y fue liquidando primero a su padre, luego a su madre, luego a sus dos hermanos y finalmente a sus dos hermanas. Después de esto, después de haber disparado a toda la familia, pues se lo encontraron alrededor de las 6 de la mañana, porque lo que hizo él después fue ir corriendo a un bar a las 6 de la mañana, que era más o menos cuando empezaba a trabajar,
Entró y dijo, ayudadme que alguien ha matado a mi familia. Y entonces a partir de ahí pues fue toda la policía, fue la gente a su casa y encontraron todos los muertos, toda la gente muerta, toda la familia muerta, y se lo llevaron a la comisaría y bueno, y prácticamente al momento pues se descubrió que bueno, que alguien había entrado. Pero bueno, no entraremos en especulaciones por parte suyas, pero el resumen fue que esa noche trágica acabó con toda la familia, con 6 personas nada más y nada menos. Sí, lo cierto es que, bueno, él dio varias declaraciones. Él en principio había dicho que alguien había entrado en su familia, que habían acabado con su familia. Otra versión era que no había ocurrido eso hasta ese mismo día siguiente por la tarde. Pero lo cierto es que, bueno, al final el chaval fue detenido. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando un poquitín en lo que es esa línea argumental, digamos, que es la de Ronald DeFeo, en la que al final pues se le encierra y se le juzga. Sin entrar en detalles, al final le declararon culpable y se dice que le metieron cadena perpetua, aunque no fue así, porque realmente le metieron 25 años por asesinato por cada uno de los miembros de la familia. Es decir, unos 150 años. Es casi una cadena perpetua. A partir de aquí, vamos a dejar eso como algo ahí encerradito. Recurriremos bastantes veces a lo que ocurrió esa noche. Pero, claro, esa casa se queda ahí como en el limbo. ¿Vale? No se puede tocar la casa hasta que al final la casa se vende. Y se vende por un precio irrisorio, creo que eran de unos $80.000. Correcto. Es como si ahora habláramos en Madrid, una casa en un barrio residencial de los caros, ¿no? Pues la vendieron por un precio realmente ridículo. Y la compró la familia Lutz, ¿vale? Que era una familia que eran marido y esposa con 3 hijos y un perro. Lo del perro es importante, porque también hablaremos del perro. Claro. A partir de aquí es donde ya vamos a tocar la otra vía argumental que tiene toda la historia. Lo único que sabemos hasta el día de hoy es que esa casa se hizo conocida o famosa, o el caso se hizo famoso porque un zumbao mató a toda su familia. Y hago una pequeña referencia a Ronald DeFeo. No hubo un ensañamiento tampoco, es decir, no torturó a la familia, no hizo nada más que acabar con la vida. Es cruel, lógicamente, es trágico, pero no es algo que dices, ostras, es que los ha descuartizado. No, les metió un tiro o varios tiros y ya está. Lo que viene a partir de aquí es toda la parte endemoniada que va surgiendo. Bueno, la casa se vende a los Lutz. El día que les enseña la casa, el agente inmobiliario finalmente les dice, porque creo que es algo que está muy estipulado en Estados Unidos y tienes que informar de ello. Si ha habido alguna muerte, cuando vas a comprar vas a comprar una casa, te tienen que informar de si alguien ha fallecido en esa casa. Entonces el agente inmobiliario le dice finalmente a los Lutz, en esta casa murieron 6 personas a manos de uno de los miembros de la familia. Pero ellos dicen, venga, vamos a comprarla, ¿no? Aparte, había un cartel fuera de la casa que ponía grandes esperanzas, ¿no? High no sé qué. Hopes. High hopes, ¿no? Que decía grandes esperanzas. Y bueno, la casa era muy bonita, realmente era muy bonita. Y nada, compran la casa y el 18 de diciembre del año 74 se van a esa casa a vivir. Claro, ante la duda de que esa casa pudiera tener algo extraño, George Lutz llama a un amigo suyo, que es sacerdote, y le dice que, por favor, que vaya a bendecir la casa, ¿no? Y si quieres contarnos un poquito qué es lo que le pasó al sacerdote, lo que cuenta el sacerdote, que ocurrió cuando fue a bendecir la casa. Sí, bueno, lo del sacerdote es algo ya mítico, se han hecho parodias, en Scary Movie aparece una parodia muy, muy buena de esa escena, y es que nada, pues el sacerdote entra en el domicilio y sobre todo en una estancia en particular, que es la sala de costura, es donde el sacerdote empieza a notar pues mucho frío. Él dice que era una tarde de invierno, pero que no hacía el frío como el que hacía en esa habitación, era un frío muy exagerado. Entonces, de repente, empieza a haber una especie como de
de plaga de moscas, olores muy, muy bestias, un malestar muy profundo, y él pues con su Biblia pues empieza pues a intentar lo que es la limpieza, lo que es bendecir el lugar y demás, pero llega un punto en el que ya no puede más de malestar, y en cuanto oye una voz que le dice lárgate, fuera de aquí, él ya no puede más y finalmente sale de la casa y se lo cuenta a su amigo. Dice, bueno, aquí en esa habitación, que eso me parece muy gracioso, hay una presencia maligna, la cual me ha pedido que me vaya, y entonces por lo visto el hombre, el señor, el cabeza de familia, dice, bueno, si solo es en la sala de costura, y le dice el sacerdote, bueno, mientras no durmáis ahí, no pasa nada. Y hay que decir que tampoco era una persona, el sacerdote no, me refiero al señor Lut, que no era creyente y no era supersticioso. Era un tío que creo que había estado en el ejército además, y él pues no se iba a dejar intimidar por algo así, y le pareció algo anecdótico por lo visto, evidentemente no al sacerdote, pero sí al propietario de la casa. Y no le hicieron mayor caso, pero vamos, fue muy curioso. Sí, lo del cuarto de costura, ese tan famoso, es lo de la plaga de moscas que has comentado, lo del frío, y que también tuvo como una visión de una presencia, ¿vale? Hay que decir que el cuarto de costura era el cuarto donde dormían los 2 hijos de los Difeo. Es decir, los hijos del matrimonio Difeo era Ronald Difeo Jr. y luego 2 hermanos pequeños y 2 hermanas pequeñas. Pues el cuarto de costura es donde dormían los 2 hermanos pequeños de Ronald Difeo. Esto, claro, es lo que llama mucho la atención, porque es lo primero que realmente se supone que ocurre en la casa. Pero para hacer un resumen rápido de lo que ocurre en esa casa durante esos 28 días, porque contarlo se ha contado muchas veces, pero para hacer un pequeño resumen, hay cosas tan extrañas para una persona escéptica, como por ejemplo somos nosotros, porque a nosotros nos gusta todo este tema, y a nosotros nos encantaría que hubiera una prueba real para decir, oye, realmente existen los fantasmas, existen los extraterrestres, existen las casas endemoniadas. Nos encantaría. De hecho, lo hemos hablado muchas veces. Sí, exactamente. Nos encantaría ir a una casa y poder observar estas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero claro, cuando oyes la cantidad de cosas que yo voy a contar ahora que realmente sufrieron, dices, bueno, quiero pruebas. Bueno, cosas que ocurrieron en esa casa. Por lo visto, después de lo del sacerdote, empezaron a vivir allí, y George Lutz se dice que empezó a despertarse cada noche a las 3:15 de la madrugada, lo que se llama la hora del demonio o la hora de las brujas, o bueno, una hora como muy marcada, entre las 3 y las 4 de la madrugada, es la hora en la que hay una conexión entre el inframundo y nuestro mundo, ¿no? Bueno, todo esto es lo que se dice, lógicamente, desde el mundo de lo paranormal. ¿Qué más ocurre? Empiezan, lógicamente, George a tener insomnio. Todo ese malestar por el insomnio provoca un estado alterado de su estado de ánimo, ¿no? Entonces se dice que empieza como a tener una actitud, entre comillas, maltratadora con los hijos. La hija pequeña, no recuerdo el nombre, dice que tiene como ha hecho un nuevo amigo en la casa, que se llama Jody, que luego ese Jody se le relaciona, y ella lo dice, con un cerdo, con la figura de un cerdo, lo cual también tiene una connotación religiosa, el cual, claro, lógicamente en una comunidad, en un país donde la religión está tan presente, pues es normal. Jody dibuja el cerdo, habla con el cerdo, y claro, todo aquello pues ya va marcando como algo a la familia, ¿no? Es como algo raro está pasando aquí. A nuestra hija nunca ha tenido un amigo invisible o este tipo de cosas. Con las fechas, poquito a poquito, una de las noches que creo que es ella que se despierta, descubre en el sótano un cuarto que estaba oculto, que dice que estaba pintado de rojo. Luego hablaremos también de ese cuarto, pero dice que nada más descubrir el cuarto,
detecta un olor como a pútrido, como a podrido, ¿no? Un olor extraño y desagradable. Mientras van pasando los días, van viendo cómo aparecen un extraño líquido negro por el inodoro, por las cerraduras, luego un tipo de gelatina verde, es decir, cosas que dices, ostras, cuando aparecen no eres capaz de coger eso, llamar a la policía o hacer algo para que venga alguien a ver qué leches está pasando. No, por lo visto lo dejan pasar, pero bueno, tampoco nos metemos con eso, simplemente contamos lo que ocurre. Hay una noche muy marcada, por lo visto, para la familia, y es un momento en el que George Lutz despierta en su cama y tiene como una pequeña parálisis, y observa a su mujer que empieza a levitar. Luego, todo ese estado desaparece, la mujer deja de levitar, y hay como una visión emborronada de lo que ha ocurrido, no se ve muy bien. Entonces al final ocurren como cosas, muchas cosas, a modo paranormal, pero que se lo callan. Sí que es verdad que llaman a algún amigo para que venga a verlos, a ver qué es lo que pueden ver o descubrir, o si detectan algo, pero es como muchas cosas que al final hacen que esa familia acabe yéndose de la casa. No sé si me he dejado algo, Óscar, si quieres refrescar algo que me haya olvidado. No, es más o menos un resumen de todo lo que pasó. Tampoco quiero entrar en detalles porque, bueno, ahora mismo estamos hablando, como dices tú, de los hechos, y luego ya iremos de la parte paranormal, y luego pues imagino que ya hablaremos de la otra parte, de la parte a lo mejor más escéptica, ¿no? Que es la que menos me gusta, porque como ya sabes, yo soy un fanático y luego te contaré cosas de esta casa donde estoy viviendo ahora mismo, y te contaré que yo tuve cuando era pequeño una experiencia paranormal muy potente, la única que he tenido en mi vida, la única, pero que la he tenido, y bueno, ya entraremos en detalles en este tipo de cosas, pero bueno, en general fue esto lo que pasó. Hay una cosa que sí que tengo que decir, pese a todo lo que se ha dicho. Los Lutz tampoco eran una familia millonaria. Es cierto que el motivo, hay que decir que George Lutz era controlador aéreo, pero que por la muerte de sus familiares pues heredó una empresa y se mudaron a Amityville, porque le debía pillar más cerca de la nueva empresa a la cual él se había convertido en dueño, pero tampoco era una familia que rebosara dólares. Dejar a los 28 días una casa que acabas de comprar no es fácil. O sea, algo tiene que haber pasado. A menos que hubiera algún dato que no conocemos, como que se haya podido vender por 5 veces más y lo hayan hecho bajo mano y se haya marchado, no hay una explicación para que una familia, y donde un hombre con un bagaje pues ya en el ejército, nada creyente, o sea, no es supersticioso, abandone una casa tras 28 días. Eso no es sencillo. Eso no es sencillo. O sea, que algo se nos escapa. Pero bueno, los hechos son esos. Porque realmente hay muchas cosas en este caso que llaman la atención o que nos pueden chirriar porque, ostras, son como vacíos. Luego los vamos a tocar, tanto desde el punto de vista de un supuesto fraude o como que realmente esa casa estuviera poseída por un ente demoníaco. Vamos a ver algunos de los aspectos que refuerzan una visión y otra, pero esto será un poquito más adelante. No me parece mal momento comentar lo de las casas encantadas y el tipo de cosas que pueden explicar una casa encantada, si es el demonio o si son otras cosas. Y te daré paso ahora para que me comentes tu experiencia, porque yo tuve otra, y que tiene que ver con el detalle que voy a comentar. Y es que una cosa que no se ha comentado es que esa casa está al lado de un río. Por lo tanto, toda casa que está cerca de un afluente de agua, los afluentes de agua son, digamos, como transmisores de energía. Y ahí va donde yo voy a contar una experiencia que tuve una vez. Y era en una casa donde pasaba una canalización de agua y donde justamente en el lugar de la casa donde donde pasaba esa canalización de agua, yo allí viví un par de episodios difíciles de explicar. Es decir, estando un día solo en casa, en invierno, todas las puertas cerradas, ventanas cerradas, de repente estar en un sofá y que me pase una corriente de aire inexplicable por la nuca.
de levantarme e ir a ver si había algo abierto. No. Justamente en aquel punto donde yo tenía el sofá, sentí eso. Un par de años después, recuerdo que tenía un cuchillo en una mesa, y ahí tengo testigo porque estaba mi pareja. El cuchillo, sin nadie tocarlo, acabó en el suelo y se partió por la mitad, con lo difícil que es que un cuchillo se parta de forma limpia por la mitad. Y sobre todo, sin que nadie lo toque, que se caiga de una mesa. Y como esos objetos que desaparecen y aparecen misteriosamente, a mí me ha ocurrido. Entonces, claro, ¿quién nos dice o quién nos puede negar que una parte de canalización de agua pasara por debajo de la casa de Amityville y que eso pudiera generar, digamos, pequeñas cosas de energía que son inexplicables? Así que cuéntanos, por favor, tu experiencia, que hay ganas de escucharla. Respecto a lo que comentas tú de lo que se llaman las fuentes telúricas, son puntos de energía. Eso se ha tenido en cuenta desde siempre, va más allá del Feng Shui. De hecho, muchas construcciones, aquí en Madrid, donde vivo, se han construido en lugares teniendo en cuenta todo ese tipo de energías y de localizaciones muy, muy concretas. O sea, no son al azar y llevan existiendo desde hace mucho tiempo. O sea, no es una invención reciente. Pero hay muchos factores por los cuales pueden hacer que un lugar aparentemente se vean como encantados. Pero bueno, ya entraremos en esto. Mi experiencia fue muy, muy fuerte. Como he dicho yo antes, bastante potente. Y lo que realmente la refuerza es que yo no estaba solo. Porque si hubiera estado solo, era pequeño, pero si hubiera estado solo en aquella habitación, una noche, no recuerdo, en Inca, precisamente en una casa de mis tíos, con mi primo, si hubiera estado solo, pues podría haber sido algo que con los años hubiera desechado totalmente. Pero claro, no estaba solo, estaba con mi primo, y ambos vimos exactamente lo mismo, ¿no? Es una experiencia muy fuerte. Bueno, resumo, estábamos los dos en la cama, durmiendo, y de repente me despierto porque no sé por qué, me desperté sin más, no sé qué hora era, ¿vale? Yo entonces no tenía reloj, no sé si serían las 3 de la mañana o qué, que también tiene una explicación lo de levantarse a las 3 de la mañana, pero eso ya va pero ya hablaremos de eso. Y me levanto y de repente empiezo a sentirme muy incómodo y miro, y lo que eran todas las paredes de aquella habitación eran caras. Eran caras, como si fueran una especie como de caras marrones, como babosas, grandes y pequeñas. Las grandes tenían caras de malos y las pequeñas como cara de asustadas, ¿vale? Pero eran caras que se iban como fluctuando, pero por todas las paredes de la habitación. Por todas las paredes de la habitación. ¿Qué pasa? Que nos quedamos nosotros pues totalmente quietos. O sea, yo me acuerdo que me incorporé, empecé a mirar, me giré y vi que mi primo estaba igual, se había despertado y me estaba mirando. Y estábamos viendo exactamente lo mismo. De repente las caras desaparecen de las paredes. Parece una chorrada, pero es que te juro que esto es así. Las caras desaparecieron y en el momento que desaparecieron las caras, el suelo se iluminó de un color verde fluorescente. Es que lo recuerdo perfectamente. ¿Qué ocurre? Que en el momento que desaparecen las caras, nuestra intención era salir corriendo del cuarto. Pero claro, bájate de una cama a un suelo que ha desaparecido y es verde fluorescente. Y nos quedamos parados. El suelo volvió otra vez a aparecer y volvieron las caras de nuevo a aparecer por todas partes. Y en una de estas que nos miramos y dijimos, hay que salir de aquí. Volvió el suelo y a la que aparecieron las caras, nos miramos sin nada decir palabra y salimos corriendo. Claro, el quicio de la puerta estaba todo lleno de caras y daba mucho, mucho miedo. Salimos corriendo, fuimos al cuarto de los padres, les explicamos lo que vimos y su padre, evidentemente, no nos creyó y empezó a hacer bromas con luces, una lámpara y las luces y sombras en la pared, como sombras chinescas, ¿no? Sí, mira, un fantasma, esto es lo que habéis visto. Y nosotros nos miramos y dijimos, no, esto no es lo que hemos visto. Y recuerdo que años más tarde, después de un tiempo sin verle, le dije, oye, ¿te acuerdas de aquella noche? Y yo no terminé y él fue quien continuó la historia. Y me dijo, sí, pasó esto. Y años ya después, cuando ya éramos adultos, oye, solo por curiosidad, ¿tú recuerdas? Y evidentemente me volví a tratar de repetir la historia, que me acuerdo perfectamente. Y eso es una cosa que, claro, eres pequeño, pero ¿qué clase de alucinación colectiva podemos tener dos niños pequeños que nunca antes habían hablado de fantasmas? No recuerdo jamás haber tenido miedo, o sea, no había llegado al punto de la adolescencia donde ya empecé yo a leer libros, a interesarme por lo paranormal. En aquel momento éramos vírgenes mentalmente hablando en lo que estoy de lo paranormal, o sea, no tiene ningún tipo de explicación. Y eso me pasó de pequeño, en una casa vieja de Inca, no sé exactamente dónde. Y en mi vida
he vuelto a tener una experiencia de ese tipo. Y la he buscado, ¿eh? Pero... Sí, Pero sí, no. sí. Pero no. Hombre, hay cosas, y es uno de los temas muy recurrentes y que se comenta en toda la historia de Amityville, es que, por ejemplo, cuando los Lutz compran la casa, se dice que la compraron y se quedaron con los muebles de la antigua familia que vivía, de la familia Difeo. Incluso se quedaron con las camas, donde sí. fueron asesinados los miembros de la familia Difeo. Entonces, es otro de los temas recurrentes, y es el de los objetos que pueden estar marcados a nivel energético, entre comillas, diabólico, o incluso celestial, digamos, por buenas energías, que pueden realmente infectar a otra persona que posea ese objeto. De hecho, los Warren tenían ese famoso museo donde tenían la muñeca Annabelle, donde tenían un montón de elementos supuestamente diabólicos o con infestación diabólica, y que los tenían en su casa, pues para que estuvieran controlados, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Tú crees que realmente puede haber un tipo de infestación a diferentes objetos? Ostras, es un tema muy recurrente el hecho de que los objetos, las casas, digamos que acumulan energías, tanto de la gente que vive ahí, como de los propietarios, Pero vamos, no sabría yo decirte, ¿eh? No sabría yo decirte. Y lo digo porque yo vivo en una casa en la cual, casualmente, el día que me entregaron las llaves, fue el día en que murió el propietario de esta casa. El mismo día vinieron los hijos y me dicen, toma las llaves, perdón que lleguemos tarde, pero venimos del funeral de nuestro padre. La misma noche. Ostras. Y es una casa que tiene varias plantas, y en el sótano es donde yo he realizado todas mis historias paranormales, que ya igual si da tiempo entraré en ellas. Y yo estaba, diré, contento porque yo esperaba ese tipo de impregnación en la casa. Es una persona que en las primeras fotos de la inmobiliaria se veían aparatos médicos, porque se ve que la persona que vivía aquí estaba muy enferma. O sea, digamos que en esta casa, como en muchas, hubo sufrimiento. Una persona que vivía aquí durante muchos años y que no falleció en esta casa, evidentemente me hubiera dado cuenta, estaba en ella el día que falleció, pero sí que estuvo en los últimos días. Por lo tanto, esa energía de este hombre debía estar aquí. Y en parte, a mí, en mi parte más de investigador paranormal, me parecía algo positivo, porque digo, a lo mejor vendrá aquí, no a reclamar, porque quedaron muchas cosas suyas. Pero tal vez ese tipo de impregnación de la que hablas, digo, igual me veo beneficiado en el sentido de que tal vez pueda encontrar algún resquicio. Se comenta, pero yo no sé, no sabría qué decirte. Es una de las cosas que yo quería comentar contigo. Y es que, ya sea por la familia Lutz, si realmente tuvieron o no ese tipo de experiencias, al igual que se comenta en otros aspectos, sí que es verdad que en cuanto uno sabe la historia de lo que ha ocurrido en esa casa, en nivel sugestivo se dispara. Automáticamente. Por ejemplo, en la casa de la familia Lutz, en cuanto el padre ya tiene en la cabeza el run run de que en esa casa había pasado todo aquello, él se despierta inquieto a las 3 y pico, no descansa bien. Esa energía se transmite de forma negativa a las hijas en forma de un supuesto maltrato o de gritos o lo que sea. Las niñas se inquietan. Y así todo va entrando como en un círculo, que eso sí que está estudiado, en el cual un pequeño elemento negativo en un ambiente familiar puede repercutir en el resto. Pero esto es psicología. O sea, claro, no tiene una explicación. La privacidad del sueño es de las peores torturas que existen. Una persona que si a lo mejor el de la inmobiliaria no hubiera dicho nada, en esa casa no hubiera pasado nada. Pero claro, la sugestión, igual personas altamente sugestionables. En el colegio, que vivís en la casa de los asesinatos. Exacto. Los hijos también se van comiendo. La privacidad del sueño, empieza el insomnio. De ahí el nerviosismo, el estrés, los terrores nocturnos, que son cosas normales. Un terror nocturno, tú te despiertas, puedes ver lo que te ocurre alrededor, tienes alucinaciones, que de ahí la mujer que levitando, no te puedes mover. Y cuando ese terror nocturno pasa, todo está en su sitio y no ha pasado absolutamente nada. O sea, realmente todo lo que contaba George Lutz tiene una explicación
científica y altamente demostrable. No tiene un porqué, una razón. Pero vamos, yo sigo diciendo que lo que me extraña después de todo lo que han dicho es que abandonaran finalmente la casa. Porque puede ser una estrategia muy buena, como se comenta, que ellos lo que buscaran era algún tipo de ingreso, algún tipo de beneficio. Esa publicidad les pudiera llevar a tener algún tipo de beneficio. Si realmente les dio un beneficio, que yo sepa, nunca se supo. Y que abandonaron la casa, eso es cierto. Pero no sé si la abandonaron, si se la recompraron, si tuvieron algún tipo de ganancia o qué ocurrió en ese sentido. Eso sí que me diría, no sé. Sí, lo comentaremos esto al final porque son las cosas que pueden rebatir o refutar algunas de las teorías que pueden surgir. Sí. Hablando rápidamente del tema que también comentaremos al final, es el tema de las películas. Ellos hicieron, cuando se fueron a California, creo, los Lutz, después de abandonar la casa, escribieron un libro. Un libro del cual luego se vendió unos derechos para hacer una película. Esa película fue Terror en Amityville, en español. Se llamó en inglés The Amityville Horror, ¿vale? Esto fue en el 79, pero es que hay, y las tengo aquí, hay como más de 15 películas que se hicieron con el nombrecito de Amityville y con la imagen de la casa, que luego te han dicho que haya pasado lo que ha pasado y esa casa tan bonita empiezas a verla como algo demoníaco, ¿vale? El Pozo del Infierno, Amityville 1, 2, 3... otra que se llama The Amityville Asylum, otra... Bueno, hay hasta 8 películas de Amityville como secuelas, ¿eh? Sí, sí. Una que es El Exorcismo, otra que protagonizó Ryan Reynolds, el famoso Deadpool, y que creo que fue la última. Bueno, la última creo que fue en el 17, que fue El Despertar, que ya no sé ni qué demonios van a contar en esa peli. Pero bueno, tiraron mucho del hilo y siempre queda ese pozo de... ¡ay! ¿Y quién gana dinero con esto? Pero lo comentaremos al final. Sobre las películas no vamos a comentar porque no dejan de ser una recreación de lo que los Lutz contaron en su libro. Y en su libro pues cuentan lo que a día de hoy sabemos, ¿no? Que cuentan que ha ocurrido en esa casa. Si te parece, vamos a ver la otra parte de la que podemos dudar, ¿no? Todas aquellas cosas que pueden apoyar el supuesto fraude que hay alrededor de la casa de Amityville, ¿vale? Yo voy a mencionar unas cuantas y quiero que tú me vayas diciendo, ¿no? Por ejemplo, Ronald DiFeo, es decir, la figura del asesino Ronald DiFeo. Dicen que él comentó que había oído voces. Y en una de las entrevistas que leí, porque dijo muchas cosas que le dijeron, pero una fue en inglés que es kill em all, ¿no? Que es mátalos a todos, ¿vale? Como esa fuerza sobrenatural que le induce a que te quieren hacer daño, tienes que acabar con ellos. Bien. Lo que mucha gente no sabe es que Ronald DiFeo era heroinómano. Era un hombre de 23 años, pero que de jovencito había tenido sobrepeso y había sufrido lo que ahora se le llama como bullying en la escuela. Había tenido mala relación con los padres. Entonces, ese chico parece que no estaba o emocionalmente o psiquiátricamente bien. Nunca se demostró que estuviera loco, pero sí que muchos investigadores dicen, este chico, este hombre, es un mentiroso compulsivo. No solamente por las versiones que dio en el juicio, sino porque cuando lo escuchas dices, ostras, es un poquito increíble lo que estás contando. Entonces, por un lado tenemos lo de Ronald DiFeo. ¿Realmente hubo voces? Lógicamente no se pudo demostrar que hubiera escuchado voces. Es indemostrable. Pero lo que sí que es demostrable es que intentó hacerse pasar por chiflado para evitar la cárcel. Para ser injuzgable. Es decir, que no se le pudiera juzgar y no ir a la cárcel. De hecho, fue esa la estrategia que siguió su abogado. Entonces, eso apoya al fraude por un lado, ¿vale? Pero es que luego tenemos todo lo que viene después y que es de la familia Lutz, que es que, por ejemplo, no hay ninguna prueba empírica de que hubieran pasado por todo aquello, desde que no se encontró nunca el cuarto rojo en el sótano. Decían que había las puertas, habían dado un montón de golpes y había ruidos
cuando entraron a investigar, no descubrieron ni tabiques que hubieran sido dañados. Las puertas estaban en perfecto estado. Tú cuando pegas muchos portazos a una puerta, pues ostras, de una forma violenta, pues puede quedar algo, ¿no? No se descubrió absolutamente nada que reforzara la idea de que había habido algo sobrenatural en esa casa. Pero está luego si quieres me lo comentas tú, todo el tema que se descubrió sobre lo que hablaron el abogado de Ronald DeFeo junto con George Lutz. Cuéntanos tú, por favor. Pues como tú bien has comentado, los Lutz, pues a raíz de todo lo que pasó y de todo aquello, pues sí que sacaron un libro en el cual la verdad es que tuvo bastantes buenas ventas, y de ahí sí que sacaron bastante dinero. Entonces, y por los derechos de lo que sería el libro al cine. Lo que comentaba antes de que por qué abandonan la casa durante 28 días no tiene mucho sentido si no tuvieran un tipo de beneficio. Pero claro, tampoco sabemos los pormenores respecto al tema del libro, al tema de los derechos de la película. Porque ¿quién te dice tú que parte de la productora diga, vale, compramos el libro, compramos los derechos, pero nos quedamos la casa? Porque la casa, en este punto, se convierte en un personaje importante en toda esta historia. Porque la casa ya es por sí sola un elemento de mucho, mucho valor. Y hasta el día de hoy sabemos que se le ha dado, incluso se le da más importancia cuando, igual ya entramos en eso, pasan cosas como en Google Maps, por ejemplo. Eso si quieres luego ya lo hablamos, que tengo un par de cosillas que contar de eso. Entonces, sí, en ese sentido, es la única parte que a mí me cuadra que ellos abandonen. Porque se dice que de algún modo la casa los tenía atrapados y no permitía que se fueran. Yo ahí cuando de un modo escéptico decía, no es que la casa les tenga atrapado, es que la hipoteca los tiene atrapados. Porque ahora mismo en esta casa hay un fantasma y aunque no me guste, yo tengo una hipoteca. Si yo me voy de aquí y la abandono, ¿dónde voy? Y a veces es mejor vivir con un fantasma que vivir debajo de un puente. Y más cuando tienes hijos a los cuales mantener. Entonces puede que parte de aquello sea debido a precisamente el tema del libro, de los derechos para la película y demás, porque todo fue muy rápido. Hay que tener en cuenta que este tipo de cosas hay que aprovechar el filón en el momento que están en auge. Y entonces, hacía un año que había pasado lo de los asesinatos y bueno, era el momento idóneo para poder hacer ese tipo de transacciones. O sea, no me extrañaría que una de las razones fuera esa, que los propios derechos se quedaran en la casa. Vale, la cuestión es que años después, claro, es lo que hemos hablado en alguna ocasión tú y yo. Cuando pasa el tiempo, la verdad va saliendo. La gente va hablando y resulta que ha habido varios investigadores, y en esto hay uno muy concreto que es Rick Moran. Fue un investigador que estuvo rascando mucho sobre este tema. Entonces se reunió con el abogado de Ronald DeFeo y con otra gente. Y precisamente el abogado de Ronald DeFeo le dijo a Rick Moran que había tenido una conversación con George Lutz y que habían llegado como una especie de acuerdo para, digamos, tratar a Ronald DeFeo como un loco que había escuchado voces demoníacas y que para poder reafirmar esa versión y que pudiera salir de la cárcel, los Lutz tenían que decir que estaban viviendo cosas paranormales. Eso lo dijo el propio abogado, es decir, que hubo esas conversaciones. De hecho, años más tarde, dijeron que en el libro que ellos escribieron sí que exageraron algunas cosas para que tuviera un poquito más de dimensión. Entonces, la versión del posible fraude está ahí. Es decir, se contaron muchas mentiras y no se puede demostrar casi nada. Es muy extraño que tanto el matrimonio Lutz como los hijos hayan sentido cosas, pero haya un miembro de la familia que no haya sentido absolutamente nada, y es el perro. Los perros tienen un sexto sentido, que perciben los terremotos antes de tiempo, perciben las tormentas eléctricas antes de tiempo. Incluso son los típicos que tú y yo que tenemos perros, sabemos que cuando un perro se queda mirando fijamente a un espacio vacío,
hasta a nosotros se nos ponen los pelos de punta, diciendo, ¿qué estará viendo el perro? Y el perro resulta que no hizo ni guau hasta prácticamente los últimos días, en los que dijeron que estaba mareado el perro y se ponía con los pelos erizados. Realmente un perro, cuando lo llevas a una casa supuestamente encantada, ese perro no quiere entrar. Claro. Y del perro no se dijo nada. Pero es que hay más cosas. ¿Qué más? Sí, el sacerdote. El sacerdote que llevaron para bendecir la casa también habló con Rick Moran. Ese sacerdote se llamaba Rey Pecararo. Y con el tiempo dijo que todo aquello que contó de las moscas y que la figura aquella que hacía frío, que no, que realmente no sintió nada. Que el día que entró en esa casa, y más en el cuarto de costura, no sintió nada. Eso está en una entrevista que le hizo Rick Moran. Entonces, todo lo que es esa versión que habla de un posible fraude nos lleva a, por un lado, que Ronald DeFeo lo que quería en su momento era acabar con la vida de su familia, porque no se llevaba bien con el padre, él estaba medio zumbao y quería cobrar el seguro por la defunción de su familia. Claro. Y claro, ahí el abogado habló con los Lutz y dice, si tú dices que se está montando un pollo paranormal en tu casa, yo puedo alegar esto, que dejen a mi cliente libre, cobra lo suyo, yo cobro lo mío, y tú te puedes escribir un libro y luego que se vendan los derechos. Se le da bombo a esto y listo. Y ahí es donde podemos introducir el tema de los Warren, porque Ed y Lorraine Warren se les invitó a través de una televisión para que fueran a la casa a ver qué es lo que podía ocurrir en esa casa. Cuéntanos tú, que estás mucho más enterado, y a pesar de que adoramos a los Warren, hay cosas que nos pueden chirrear. Cuéntanos tú. Yo soy un amante de los Warren, pero te voy a decir por qué. A mí me encanta todo lo paranormal. Yo tengo un canal que ya lo cerré, no, está ahí, sobre cosas paranormales, porque realmente soy amante de todo lo paranormal, pero yo no soy una persona, ¿cómo decirlo?, dogmática o radical. Yo estoy abierta, yo busco, yo quiero, como te enseña la pegatina, yo quiero creer, pero yo necesito no solo ver, porque yo no soy de las personas que para creer que algo es así tengo que verlo, pero sí las pruebas que te indiquen que es así. Hay que decir que los Warren, yo los admiro porque antes un poquito lo hemos comentado, ¿no?, que eran unos magníficos vendedores, ¿no? Eran los verdaderos creadores de marca personal de los 70. Porque, como bien decían ellos, los defensores, no, pero es que ellos jamás cobraban por los casos a los cuales iban. No, ellos simplemente pedían cubrir los gastos. Pero lo que no decían es que en este tipo de casos, como el de Amityville, como el de Annabelle, como el de la familia Perrón, como todos estos casos que han sido los más míticos que se han llevado al cine, de todos ellos tenían a una persona que se encargaba de escribir todo, de documentar y escribir los libros, de los cuales sí ganaban mucho dinero. Pudieron crear ese museo, que no era para controlar, ese museo tenía una entrada, tú podías verlo pagando. Luego hicieron una asociación también, todo aquello les reportaba mucha credibilidad dentro del mundo de lo paranormal, mucho prestigio. Lo que pasa es que con el tiempo se han visto que no es oro todo lo que reluce. Y aunque mucha gente le molesta que se metan con los Warren, y más teniendo en cuenta que están muertos, yo con todo mi respeto y mi cariño, pero si bien es cierto, se ha demostrado muchas cosas que no pueden ser del todo, que les quedan cierta credibilidad. Por ejemplo, ellos se jactaban de tener una experiencia de más de 10.000 casos, lo cual es materialmente imposible. 10.000 casos, acaso por día, les llevaría 27 años, más de 27 años, por ejemplo. ¿Acaso por día? Acaso por día. Acaso por día. Habían casos que le llevaban meses. Y con encima, pues teniendo una familia, una hija, quiero decir, era totalmente, yendo a entrevistas, era totalmente imposible. Ahí ya cantaba mucho. Lo que pasa es que los Warren hoy en día no se comerían un colín.
Los Warren hoy en día serían la típica bruja que aparece por la tele leyendo las cartas. Estuvieron en el punto correcto, en el año correcto, era el momento para una figura como los Warren. Ed, por ejemplo, que estuvo en el ejército, aprendió ahí a dibujar y durante una temporada se dedicaba a ir casa por casa vendiendo sus dibujos. Hasta que casualmente un día en una de las casas apareció una persona que decía que su casa estaba embrujada. Y él, que tenía un poquito de interés por esos temas, pues empezó ya a meter un poquito la cabeza. Pero él se autoproclamaba demonólogo, título inexistente. Se autoproclamó a sí mismo demonólogo y conocedor de ese tipo de cosas. Y Lorraine, por otro lado, era medium, o se definía como medium. Por lo tanto, ambos tenían un empaque buenísimo a la hora de tener que trabajar en casos paranormales. Lo que es cierto es que no hay ninguna prueba que pueda apoyar ninguno de los supuestos casos que ellos mismos pues declararon. Sin ir más lejos, Annabelle se comenta que que es un plagio de la serie de Twilight Zone, en el cual a una niña le regalan una muñeca que su madre casualmente se llama Annabelle, la cual está poseída, cobra vida, ¿no? Es muy muy curioso. En el caso de los Perrón, que tampoco pudieron ayudar, que también han hecho otra película, no pudieron ayudarle, y finalmente se descubrieron a posteriori muchas conversaciones que habían tenido los Warren con la gente, y les decían, tú di esto, y que de ahí consiguieron mucho dinero y por lo menos pues podrás salir adelante. O sea, que se descubrió que había muchas cosas que no eran ciertos, mucho fraude que ha ido saliendo con el tiempo. Y no es para denostarles, porque a mí me caen bien, ¿no? Pero la verdad es que no deja de ser un negocio lucrativo el tema de lo paranormal. Y es una pena porque muchas veces sí que va en contra de la persona que está sufriendo, que necesita creer, necesita encontrar respuestas. Y cuando entra ese tipo de personas que de algún modo te dan un bien, te alivian mentalmente, pero se están aprovechando en parte de ti, ¿no? Yo te digo, ¿por qué en todos los años, miles de años de historia, no hay pruebas fehacientes? Yo entiendo que hace 1000 años no podía haber unos registros más allá de papel o de piedra, pero hoy en día, con todo lo que hay, con toda la gente que lo busca, con todas las cámaras, todo lo que tenemos, ¿por qué todavía a día de hoy no hay una prueba fehaciente de la existencia de algo? Que me encantaría, pero al final no dejan de ser cosas subjetivas e historias que la gente cuenta. Y con los Warren pasó exactamente lo mismo. Sí que hay que decir que, claro, ella era vidente, Ed Warren era demonólogo y todo esto, y siempre iba con el agua bendita y con el crucifijo. Y claro, hablamos de un país donde el 95% de la población cree en Dios. Entonces, no es difícil que esta parte religiosa, de fe, esté muy presente. No digo que se aprovecharan, pero estaba muy presente. Sí que hay que decir, y es una frase que me encanta, que cuando Ed y Lorraine Warren fueron a la casa de Amityville, hubo una frase que dijo Lorraine Warren cuando entró en el cuarto de costura, porque ella se encontraba como mareada, tenía malestar, náuseas. Yo tengo que decir que tengo un punto de sensitividad, y me ha pasado, de entrar en algunos sitios donde la gente no nota nada y yo tener un dolor de estómago brutal. Y luego saber que en esos sitios han pasado cosas y digo, a ver si yo noto algo de verdad y tengo un tipo de percepción. Nunca lo he sabido y tampoco me importa, pero cuando me duele la tripa ya me lo pienso. Entonces Lorraine, cuando entró en la habitación de costura aquella, dijo una frase que es maravillosa. Dijo, espero no volver a estar tan cerca del infierno como en esta habitación. Me parece brillante. Y si realmente no lo sintió, me parece de un marketing brutal. Pero, claro, si realmente hay algo en esa casa y o ella podía percibir algo, me parece una definición muy buena cuando dicen, es que es la casa más terrible a nivel de posesión demoníaca que se ha, entre comillas, descubierto nunca, ¿no? Cierto es que también en muchos casos, quizás por esa parte de su gestión religiosa, los Warren han ayudado a mucha gente. Si no, basta ver pues el caso Enfield, que es otro de los casos más potentes que han tenido. Este fue en el Reino Unido y del que James Wan hizo una película. Entonces, si te parece,
hemos visto un poquito las cosas que pueden desmontar toda esa parte paranormal y apoyar el fraude, vamos a ver la otra parte. La parte en la que podemos apoyar la versión paranormal y que no está explicada. Para empezar, decir que los Warren tenían una reputación y que si vivieron, sintieron algo en esa casa, ostras, bueno, a mí me da, entre comillas, una cierta credibilidad. Pero es que hay otros puntos que son determinantes. Una es lo que he comentado antes. El perro no notaba nada. El perro no sentía nada. Otra, cuando Ronald y Feo en el barrio nadie escuchó los disparos. Ya hablamos de una escopeta que tuvo que disparar varias veces y nadie se enteró. No se oyó nada. Hay más cosas. Hay gente, y esto lo han dicho periodistas españoles, sin saber que pasaban cerca de la casa de Amityville, y porque ahora la casa de Amityville está, digamos, ha tenido modificaciones arquitectónicas para que no se parezca a lo que se conocía antes como la casa de Amityville. Ha habido periodistas que han pasado por allí y se han sentido mal, pero mal de narices. Incluso que sus cámaras no grababan. Las cámaras profesionales. Hasta el punto de que luego les dijeron, es que ahí donde estabas era la casa de Amityville. Estabas a 50 metros de la famosa casa de Amityville. Es decir, cosas que personas que no ni creen ni dejan de creer la han sentido. Comenta tú si quieres lo de Google Maps. Porque, ostras, si esa casa está o no poseída, ¿qué pasa con Google Maps? Sí, es que hay que también tener en cuenta que es que esta casa también, el bombo que se le ha dado ha sido importante. Hay cosas que yo quiero encontrar las partes que me hagan convencerme, o sea, al menos que haya misterio. También hay que decir que los de Feo no estuvieron 10 días en la casa. Estaban desde el 60 y... ¿qué? De 64, 60, no recuerdo exactamente. Entre 10 y mínimo 6 años estuvieron viviendo en esa casa. Y no pasó nada. Los anteriores propietarios tampoco pasó nada. Pero fue a raíz del asesinato que sí empezaron a suceder cosas. Debido a una defensa mal tirada, que era el tema de la locura, pero no desde la locura sin más, sino la locura a través de la posesión demoníaca. Es que fue todo un poquito... Si hubieran tirado por la locura, pero sin más, y no hubieran tocado el tema del demonio, a lo mejor no hubiera habido tanto bombo. Pero bueno, vamos a... Hay una cosa curiosa, porque si entramos, ya como curiosidad, entramos en el Google Maps, porque queremos ver la casa, porque, ostras, ¿qué pasa? Quiero verla, ¿no? Y pone 112 de Ocean Avenue. Pues resulta que está censurada. El día 3 de julio del 2020 podías ver la casa. A partir del día 4 ya la censuraron. Tú entras dentro y han puesto una especie como de marca de agua, sí, ¿no? Incluso, sí, está como difuminado. Sí, exactamente. Y de hecho, puedes en Google Maps ir a esa foto tirada de esa casa y te da la opción de que veas la misma foto cuando el cochecito de Google Maps pasó por allí en otros años. Sí. Y ayer precisamente estaba mirando uno que se tiró en 2011. Pues también la han difuminado. Es decir, ahora cualquiera de las fotos que hay del pasado también están difuminadas a propósito. Y de hecho un truquito que había era, si te ibas al 73 de Riverside Avenue, que es la casa que está al otro lado del río, y veías la casa del otro lado del río, veías la de Amityville. Pero ahora si te vas al 73 de Riverside Avenue, también han difuminado la casa de Amityville. Pero ¿por qué? Si tú te vas, porque yo he hecho la prueba, la tengo que ver, y me he ido a Google Earth. Te vas a Google Earth, pones la misma dirección y ves la casa en 3D perfectamente, sin ningún tipo de difuminado ni censura. Es más, en la fachada puedes ver perfectamente una gran bandera americana, puesta justo en la parte frontal en la que todos conocemos. Si bien ha sufrido cambios, en esa foto que es más o menos reciente, y lo puedes ver por el tipo de vehículos que están aparcados al lado, es muy, muy, muy parecida a cómo era antiguamente. Si eso habrán cambiado el color, pero lo que sería la estructura de la casa se ve muy, muy parecida.
Sí, la estructura básicamente es la misma, simplemente pues que las ventanitas estas que parecían unos ojos, estas las han cambiado. Lógicamente, viendo fotografías antiguas, ves cómo la han cambiado de color varias veces la casa. Sí. Pero es curioso. Sí. O sea, ¿por qué leches la tienen difuminada si realmente no se ha demostrado nunca nada? Porque también hay una cosa, porque ahora vive gente. Y la gente que vive muy tranquila y no tiene absolutamente ningún problema. Ni de infestaciones de moscas, ni de demonios, ni nada. Lo que pasa es que es normal. Yo, que he viajado hasta Bangkok para ver la casa de Stephen King, pero soy así de friki, estuve 1 hora y media aproximadamente, y era un constante aparecer gente para hacerse la foto delante de la casa de Stephen King. Y eso los 365 días del año. En Amityville tiene que ser 3/4 partes de lo mismo. Constantes curiosos yendo a la casa a hacer fotografías y demás. Hubo una queja por parte de los antiguos propietarios para que la difuminaran, en ese sentido. Lo cual me parece un error. Porque si yo la puedo ver por internet, no me voy a ir a verla de verdad. Pero si tú me la difuminas, lo que haces es acrecentar, sí, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Acrecentar, sí. Acrecentar el mito, la leyenda. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a verla, si puedo, si está en mis manos. Entonces me parece un error. De todas maneras, en Google Earth se puede ver sin problema. Es el efecto Streisand. ¿Has oído hablar del efecto Streisand, no? No. Vale, esto también para que la gente lo sepa. Ya se ha acuñado el efecto Streisand como esto que tú comentas. Es decir, si tú no quieres que se sepa algo, pues algo de ti tampoco vayas a rebatir a aquel que te está diciendo algo. Y esto salió de un paparazzi que por lo visto fue a hacer fotos de la casa de Barbara Streisand para hacerle unas fotos, ¿vale? Sí. Y era de un tabloide minúsculo. Pero se publicaron esas fotos y Barbara Streisand comenzó a montar un pollo diciendo: no quiero que se hagan fotos de mi casa porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Claro, Barbara Streisand. Palabra que decía en ese momento, palabra que se magnificaba. ¿Qué hizo eso? Pues que muchos más paparazzis fueran a hacerle fotos, es decir, es un efecto llamada, ¿no? Claro. Entonces, yo no quiero que se sepa nada. Entonces, si tú difuminas tu casa en Google Maps, la gente dirá: ¿por qué está difuminada? Voy a ver qué pasa en esa casa. Pues se te va a llenar de gente la casa. Aún más. Y de todas maneras, tú es que ahora mismo te vas al área 51 y no está difuminada. ¿Por qué me está difuminando Amityville? Estás fomentando que la gente vaya. Yo quiero verla. De todas maneras, cada día van personas. Cada día hay fotos. Tú entras dentro de Google y puedes ver todas las fotos que tú quieras, hasta hartarte. De todos los días prácticamente. Y es que Google Earth y Google Maps son la misma cosa. ¿Por qué no han difuminado el Google Earth? Porque igual el propietario ha dicho: oye, pues quítame el Google Maps. Y el propietario a lo mejor no es consciente de que existe el Google Earth, que además está todo en 3D. No solo he visto su casa, he visto mi casa. Y mi casa, recientemente, hay un muro trasero, tengo un coche nuevo, y todo eso está en el Google Earth. O sea, quiere decir que no es una cosa que hagan cada 10 años. Está reciente. Cada 2 años suelen hacerlo, sí. Por lo tanto, entras y la ves totalmente actualizada, en 3D, con mucho detalle. Es que yo invito a que entréis en Google Earth para verla. Y lo que hacen es esto, es como... Pero está chulo. A mí me gusta aparte este tipo del misterio y demás, ¿no? No sé. Hombre, el misterio siempre tiene que permanecer ahí, ¿no? Eso es lo que nos gusta, porque siempre nos da pie a buscar y buscar. Sí. Porque así como no podemos... Así como sí que aparentemente hay pruebas de que todo es un engaño, tampoco tenemos una prueba que demuestre 100% que no sea real. Porque nunca se sabe el 100% de todo. Aunque todo sea subjetivo. Pero yo me creo mi historia. Lo que yo viví cuando era pequeño. Para mí eso es verdad. Pero es mi palabra. Es lo que yo opino, es lo que yo creo. Entonces habrá gente que pueda explicarlo con algún tipo de explicación científica, pero también hay gente que explica con pruebas muy verosímiles de que la Tierra es plana. Quiero decir que al fin y al cabo el misterio hay que decir una cosa. La ciencia es una herramienta que tenemos para poder explicar ciertas cosas. Entonces, lo que sí que hay que decir es que hay personas que son más sensibles a determinadas cosas. Hay gente pues que siente malestar cuando pasa por una zona de
de una fuerza electromagnética, ¿no? Que se sienten mareados. Pues esa persona tiene una cierta sensibilidad. No sabemos por qué, pero es así. Y eso sí que lo podemos demostrar. Es decir, hay gente que le afecta más una cosa u otra sin tener nada que ver con la religión. Simplemente a nivel físico, yo por ejemplo, puedo no notar, pues eso, una fuerza electromagnética. Y hay gente que sí. Porque hay gente que se marea y yo no me mareo. Y resulta que hay un grupo de personas que sí que se marean. Entonces, bueno, estas personas pueden que sean más sensibles. Al igual que puede venir alguien a mi casa y decir, aquí hay algo, hay una energía que está como densa. Y a lo mejor resulta que esa mañana yo discutí con mi pareja. Pero claro, no deja de ser subjetivo. Entonces, que no lo pueda demostrar la ciencia no significa que no sea verdad. Que los Difeos realmente, los Lutz vivieron toda esa experiencia, puede ser porque se vieron condicionados y sugestionados, o puede ser porque realmente quisieron montar un fraude. Vete tú a saber, no lo sabemos y, bueno, que ellos ganen dinero luego vendiendo una historia, pues no se les puede calificar de fraude, porque no se lucraron directamente de ello, simplemente vendieron un libro diciendo lo que les ocurrió y la gente se lo puede creer o no. Pero claro, no han intentado engañar a nadie. Otra cosa es que tú cuentes una historia que creas que has vivido. Bueno, creo que una de las hijas sí que salió en una entrevista diciendo que le decían que todo era una patraña, vamos, que tenían que decir que era así, pero que ella jamás vivió ni un sonido raro, ni una cosa rara, ni una historia. Pero lo que no sabemos cómo iba la empresa de George. Igual si iba a pique, no sabemos si sabemos que hubo entrevista, ¿no? Lo que has contado del abogado de Ronald. De feo. Sí. Entonces, claro, igual es una salida. Me viene alguien por la puerta y me está diciendo que en esta casa tal y que, ostras, y yo tengo que pagar una hipoteca, digo, pues a lo mejor no me importa si voy a cobrar 5 veces más de lo que vale esta casa y quedarme limpio contar que eso es así. Al fin y al cabo. Es un delito si lo cuentas en el juicio, como en un momento dado. Pero vamos, que de hecho, que no sé si vas a entrar en el tema, pero por ejemplo, Ronald DeFeo en la cárcel, que murió a los 69 años, finalmente murió en prisión. Hace 3 años. Sí, creo, el 12 de marzo del 2021. Este hombre dio alguna que otra entrevista en la cárcel. Hay que decir que él en la cárcel fue un preso modelo. O sea, fue modélico en todos los sentidos, una persona que hablaba siempre bajito, era muy educado, cumplía todas las reglas, cada X tiempo pedía una revisión de su juicio, cada vez que pedía uno cambiaba la historia, en una declaración hablaba de unos mafiosos, en otra declaración hablaba de cada vez era algo diferente. Y evidentemente llegaba un punto que el juez, cuando revisaba el caso, le decía, mira tío, te vas a morir en la cárcel. Te vas a pudrir ahí por más que... Bueno, pero tenía muchos derechos. Estaba dentro del Salón de la Fama, como de... Que había, no recuerdo cómo lo llamaba, cómo lo decía él. Que... Bueno, de hecho es que el nombre Difeo ya forma parte del folclore de lo paranormal. Totalmente. Los Lutz y los Difeo ya forman parte. Sí, junto con los Warren y los Perron y otros tantos que entren dentro de ese folclore tan chulo, ¿no? Que tenemos al fin y al cabo. Aquí no sé si seguirá existiendo el pueblo, pero Puerto Urraco va a ser Puerto Urraco toda la vida y se va a relacionar siempre con los asesinatos y con aquella tragedia que hubo. Jamás será otra cosa. Y Amityville pues se ha ganado, tiene ¿cómo decirlo? Esta medalla, ¿no? de lugar de la casa más encantada del mundo, que casa más encantada del mundo viene a ser casa más famosa, digamos, es la más famosa por una supuesta, que no es lo que dice mucha gente, se olvidan del supuesto o el presuntamente. Sí. Dicen, es la casa más encantada del mundo o con la posesión demoníaca más importante del mundo, cuando es posible que todo haya sido un fraude, no hay pruebas. Es lo que te iba a decir ya para ir concluyendo, que al final, por lo que se conoce esta casa, es por lo siguiente. Es porque un chico de 23 años, una noche, se cargó a toda su familia. Y que después, gracias a toda la historia que se ha mencionado después, de la cual no hay pruebas, ni una, es que una familia, que son los Lutz, han ganado muchísimo dinero con la venta de un libro y con los derechos para una serie de películas, que he dicho antes, que hay más de 15, y que son derechos de los cuales ellos han ido ganando dinero. Eso es lo único que está probado.
los hechos paranormales o supuestos hechos paranormales nunca se han demostrado. ¿Debemos dudar de ello? Yo creo que sí, porque siempre hay que dudar hasta que no se nos plantee algo, una prueba, y realmente que salga los Warren o un cura, un sacerdote diciendo que allí ha habido una posesión demoníaca, o que un periodista haya pasado por allí sin saber que allí estaba la casa de Amityville diciendo que se sentía mal, eso tampoco es una prueba de que la casa estuviera poseída. Simplemente son un dato importante y que se me olvidaba, y era que hubo una conexión muy fuerte entre Ed Warren y George Lutz, o sea, la familia Lutz, por algo que no habían caído en la cuenta. Y era que la noche en la que Ronald DeFeo acabó con toda su familia, ese 13 de noviembre del 74, justamente esa noche, de ese día, de ese año, ese mes, murió el padre de Ed Warren. Y por eso Ed Warren consideró que había una conexión especial. Ahora, también te digo otra. El día que yo nací, a la misma hora, el mismo año, murió Elvis Presley, a la misma hora que yo nací. ¿Esto me relaciona en algo con Elvis? Pues ¿qué quieres que te diga? No. Pues simplemente una fecha. Sí, como también se murió, creo que Enzo Ferrari, y el día que nació un jugador de fútbol también, y son idénticos, además, son calcados. Quiero decir, este tipo de casualidades hay muchísimas en el mundo. Piensa que ahora somos casi 8.000 millones de personas. Hay casualidades. Y muchas. Y muchas. Y probabilidades de gente que haya nacido el mismo día a la misma hora, infinitas. Infinitas. O sea que en ese sentido. Pero bueno, pero no deja de ser una buena historia. No deja de ser algo del folclore ya moderno que nos acompaña y que está muy, muy. Es muy divertido. A mí me encanta. Y son ese tipo de sitios que yo cuando pueda iré. O sea, yo como me fui a casa de Stephen King, hay casas que me gustaría ver in situ. Y yo creo que es un destino muy, muy interesante, que desgraciadamente no deja de ser esto, que es una persona que mató a toda su familia. Ya está. No solo heroína, sino también otras sustancias como LSD, que también podría facilitar muy bien el tema de las alucinaciones, ¿no? Lo podría explicar muy bien. Era una persona que no era una persona tampoco que era un angelito. Ya se tenía constancia de problemas, de robos. Quiero decir, que era una persona totalmente. No era modelo, no era modélico, ¿sabes? Era una persona que venga de portarse bien y de repente un día se vuelva loco. Que hay gente muy buena que de la noche a la mañana tiene un brote psicótico y la lía parda. Que eso también ocurre. Pero bueno, sea como sea, no deja de ser una buena historia, no deja de ser un lugar que bueno, que da pie para muchas cosas, como mínimo a entretenimiento, y alimenta mucho a todos los investigadores de lo paranormal, que también es algo divertido. Siempre. Eso siempre. Yo me considero investigador paranormal, pero yo creo que soy el investigador paranormal más escéptico que hay sobre la faz de la Tierra, porque todos los investigadores paranormales son como martillos, ¿no? Que para martillo todos son clavos. Para ellos cualquier sonido es una explicación de que hay un fantasma, eso está claro. Y a mí es todo lo contrario. Para mí es todo lo contrario. Yo deseo creerlo, pero algo tengo que ver. Algo. Y bueno, quién sabe, algún día. Algún día. Igualmente, ya para acabar, decirte que el día que vayas a ir a ver la casa de Amityville, avísame que me voy contigo. Así venga, por lo menos le echamos unas fotos y que por lo menos pase algo. Oye, mira, si le hacemos una foto y sale borrosa o tiene algún problema la cámara, tendremos algo que poder decir, a mí me ha pasado esto. Ya sería la leche. No hemos entrado en más detalles, pero sí que hay muchas investigaciones en las cuales se explican el porqué de muchos de los fenómenos. Hay un tipo de frecuencia que está por debajo de nuestro nivel auditivo, no recuerdo qué cantidad de hercios, pero ya es muy baja, es como un zumbido, no podemos oírlo, pero podemos sentirlo. Este tipo de frecuencia provoca malestar, provoca sensaciones como de temor, de angustia a las personas. Por ejemplo, eso se puede producir en lugares donde hay un generador cercano, que a lo mejor está enterrado, pero esa vibración llega hasta las personas. Ocurre en casas, ha habido casas en las cuales esto ha pasado. De hecho, hay un experimento, creo que es en la cárcel de Alcatraz o en alguna otra cárcel,
que llevaron un tipo de compresor que vibraba esa frecuencia y lo pusieron en una celda, en un lugar determinado, y cuando preguntaban a la gente, que no les decían absolutamente nada, qué sensaciones tenían, todos los que estaban cerca de la celda donde estaba ese tipo de compresor, que tenía ese tipo de vibración, decían sentirse con un malestar en el pecho y una sensación de que algo malo había ahí. O sea, muchas veces no sabemos que debajo tierra han puesto un compresor de luz y no nos lo han dicho, y esa casa o ese lugar de ahí está maldito, y luego resulta que es esto, es una frecuencia de algo, o lo que dices tú, una fuente telúrica, que la corriente de agua puede generar otro tipo de sensaciones físicas, porque somos receptores al fin y al cabo. Hay gente que más, hay gente que menos, pero como quien tiene alergia al sol, por decirlo de algún modo. Sí, es lo mismo cuando nosotros vemos un espectro de luz que es muy limitado. Es decir, está la luz infrarroja, la ultravioleta, esa no la vemos, ¿vale? Siempre tenemos una limitación visual, al igual que auditiva, lo que tú dices. Nuestro oído, que puede rondar de captación de frecuencias, yo qué sé, entre las 40, 60 hercios hasta los, según la edad de cada uno, 20.000 cuando eres muy jovencito, 15.000 cuando eres más mayor, ¿no? Entonces, claro, tú tienes... Nosotros que somos, lo que tú dices, receptores, somos algo que entra en resonancia con frecuencias que nuestro oído no sea capaz de escuchar. Por ejemplo, 15 hercios no significa que nuestro cuerpo no pueda vibrar a esos 15 hercios y entrar en resonancia, y que nos pueda generar tanto un estado de felicidad como, por ejemplo, un estado de ansiedad o de angustia. Correcto. Entonces, puede suceder. Tenemos muchos temas que vamos a tratar en otros capítulos, si te apetece. Sí, claro, encantado. Si a la gente le gusta este capítulo, realmente podemos hablar de un montón de temas paranormales que son brutales. Ah, por cierto, ¿sabes por dónde pasa también una corriente de agua y se descubrió hace poco tiempo? No. Por debajo de las pirámides de Egipto. Por eso las construyeron allí. Imagínate, van surgiendo teorías y cosas cada 2x3. Óscar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y nada, la próxima vez ya elegiremos tema y le daremos caña. El placer es mío, y invítame siempre que quieras, que vengo encantadísimo. Pues apúntatelo, que habrá próxima vez. Genial. Nos vemos, Óscar. Hasta luego. Hasta luego.